Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Eh, Soy el ingeniero Edison Chávez, especialista en estructuras en el Ecuador. La, la conferencia que les he preparado es lecciones aprendidas del sismo que tuvimos nosotros el 16 de abril del 2016 en Pedernales, Ecuador, ¿sí? Y hablaremos también de los sistemas sismo resistentes. Bueno, comenzamos. Tenemos en el chat aquí las preguntas que se van a analizar. Déjenme un ratito ver si es que puedo. No, no puedo aquí. Bueno, ok. Nuestro, nuestro, Nuestro tema básico es construcción de sismo resistente, ¿sí? Nosotros tenemos en el Ecuador la norma ecuatoriana de la construcción, la NEC, de Danger of Seismic, de peligro sísmico, ¿no? Esta es nuestra NEC. Nosotros tenemos que empezar entendiendo que en la zona que estamos, ¿no? La que nos incumbe a todos, Perú, toda la zona del Pacífico, de Sudamérica. El problema en el que nos encontramos es que estamos en el anillo de fuego, ¿no? En el cinturón de fuego, que es toda la línea roja que tenemos aquí, ¿no? Sí. Nosotros en Sudamérica, la mayoría de la parte del Pacífico de Sudamérica, estamos entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Y todos los sismos que se han dado en el mundo, los más importantes sismos que se han dado en el mundo, tenemos en la línea roja, pues, ¿no? En el cinturón de fuego, donde es la unión de las placas tectónicas. Este es un gráfico que indica los sismos más fuertes que han habido hasta ahora en la humanidad, ¿no? Y si ustedes se fijan, siempre todos han estado en el cinturón de fuego. Miren, por ejemplo, Chile en 1960, ¿no? Con 9.5 grados. Tenemos Chile también en el 2010. Este de Chile de 1960 fue el más fuerte que se ha presentado en la historia de la humanidad hasta ahora, ¿no? No se ha vuelto a repetir algo como esto. Pero igual tenemos Chile, mire, nosotros en el Ecuador tenemos un sismo que se registró en 1906 en las playas de Esmeraldas. Y aquí se han registrado los más fuertes que han habido, ¿no? De ahí toda esta zona es una zona de una sismicidad muy alta. Ok, por acá tenemos, miren, Alaska, Kamchatka, Japón, toda esta zona es la más mortal que existe, ¿no? Este es un grafiquito también que, como yo siempre digo, da escalofrío de ver, ¿no? Porque cada puntito de estos amarillos es una descarga que ya ha habido, ¿no? Y si ustedes se fijan, miren, acá en la parte sudamericana, la parte de Chile, la parte del sur, Perú, Chile, es la más afectada, ¿no? En los movimientos de las placas tectónicas. En el Ecuador y en la partecita de acá del norte, todavía falta un poco las descargas, ¿no? Se presumía que la placa esta de Nazca es como que giraba un poco, ¿no? Como que giraba un poco y presionaba más hacia la parte de acá. Pero no, ya se determinó que en esta parte norte de Sudamérica se espera un sismo grande, ¿no? Los sismólogos le llaman el Big One. Está estimada más o menos desde las playas de Piura, de Perú, hasta arriba, hasta el norte, ¿no? Porque hemos tenido, pues está registrado una descarga fuerte. De ahí, si ustedes se fijan, miren, toda esta parte izquierda es mortal, ¿no? Es mortal, miren aquí Nueva Zelanda, Japón, todos estos movimientos de placas que hemos tenido, ¿no? Entonces es algo que nos pone a pensar mucho, ¿sí? Nos pone a pensar mucho que la parte de Sudamérica estamos esperando algo muy fuerte. Y lo malo es que no, por ejemplo, por lo menos acá en la parte norte, hemos llegado a un punto de informalidad, a un punto de importismo que la gente dice no pasa nada, no pasa nada porque no tenemos recuerdos de un sismo, pues no. Entonces estamos con este no pasa nada y se va creando una informalidad que la gente, yo creo que a todos los sudamericanos nos pasó lo mismo, ¿no? Que no hemos aprendido todavía de las lecciones, porque el ser humano es lastimosamente, el ser humano tiene ese defecto, ¿no? Que mientras no le pase algo, no lo aprende, no le toma la seriedad del caso. Aquí he sacado otro gráfico donde miren de los sismos que ha habido en Sudamérica, ¿no? Siempre en la parte del cinturón de fuego, en la parte occidental. Es una reflexión que yo hago, miren, aquí están los sismos, acá tienen ustedes Perú también, ¿no? Miren Haití 220,000 muertos, dice, ¿no? En un sismo que no fue muy grande, no tuvo una magnitud muy fuerte. En cambio, en Chile tuvieron una magnitud muy fuerte, ¿no? Y tuvieron una cantidad menor de muertos, ¿no? Entonces, es lógico que los sismos no se miden por la cantidad de muertos, sino por la destrucción que hubo.
porque a veces se comete el error de que se dice, bueno, en esa localidad murieron 30 personas, pero a veces no murieron por el sismo, sino murieron porque salieron asustados en el carro, se chocaron, pero no fue producto del sismo, pues no. Entonces, no está bien que al sismo se lo mida por la cantidad de muertos, sino es por la destrucción que causó, ¿no? Entonces, lo que nos pone siempre a pensar es que en Haití hubo muchos más muertos con un sismo mucho más, menos fuerte, ¿no? De menor intensidad. En cambio, en Chile, un sismo de una intensidad muy alta, muy pocos muertos, ¿no? Entonces, eso nos dice que Chile estuvo muy bien preparado, ¿no? Como yo digo siempre, no es el sismo el que le mata a la gente, ¿no? Lo que mata a la gente es la construcción. Las malas construcciones son las que matan a la gente, no los sismos. Nosotros tenemos en el Ecuador nuestra zona sísmica, nuestro mapa de peligro sísmico en el Ecuador, donde vemos aquí la costa ecuatoriana. La costa ecuatoriana, que es la zona roja que tenemos una zona sísmica de 0,4 Gs y 0,5 Gs, que es lo más fuerte, ¿no? El sismo que tuvimos en Pedernales fue en esta puntita de aquí, ¿no? En esta puntita de Pedernales. Esta placa tectónica está más o menos a 30, 35 kilómetros de la playa, de la costa, ¿no? Entonces, aquí se ve la fosa de subducción, muy clarito, ¿no? Aquí en el Ecuador, nuestra ANEC nos indica que podemos ir tomando la ciudad que queramos y que nos dé yo le he leído un poco, le he estudiado la norma, la E30, la peruana, tiene mucha similitud, ¿no? Lo que nosotros decimos es que la fuerza sísmica es un porcentaje del peso del edificio, ¿no? Empujándole al edificio. Entonces, la forma de sacar este coeficiente que yo le llamo, este porcentaje, es el mismo en todo el mundo, ¿no? Solo cambia, varía en los códigos de cada país. Entonces nosotros tenemos, miren, hasta zona 0,5, ¿no? Una zona demasiado alta, ¿no? Bueno, esto es algo que también usamos en todos los códigos de todos los países, ¿no? Que las edificaciones esenciales son las que deben estar después del sismo severo que esperamos en la parte de Sudamérica, es las construcciones que deben estar que deben quedar en pie después de un sismo severo, ¿no? Sí, nosotros podemos calificar los sismos como sismos ocasionales, perdón, primero sería frecuentes, sismos ocasionales, los raros y muy raros, ¿no? Entonces nosotros lo que tuvimos en 1906 fue un sismo raro, ¿no? Un raro. Entonces este cuadrito que tenemos en nuestra norma indica los coeficientes con los que calificamos a la estructura para darle la fuerza. Tenemos las edificaciones esenciales como hospitales, clínicas, centros de salud, todo lo que dice aquí, ¿no? Torres de control, que se supone que después de un sismo deben quedar en pie para seguir funcionando, porque después de un sismo llega la ayuda humanitaria, y son estructuras que deben estar en pie, ¿no? Tenemos otras estructuras de ocupación especial que son donde yo necesito albergar a la gente, ¿no? A todas las personas que quedaron damnificadas después de un sismo, yo necesito albergarlas, entonces necesito espacios grandes, ¿no? Museos, iglesias, escuelas. Como les comento, los códigos de otros países tienen el mismo concepto, ¿no? Sino que en otros números, en otros códigos nada más, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Y las estructuras normales que las llamamos nosotros acá, que son edificaciones que no están contempladas en estas dos de arriba, ¿ok? Entonces, en base a eso, tenemos la curva, ¿no? La curva del espectro de demanda, donde calificamos en función del periodo de vibración del edificio, ¿no? Todos sabemos que el periodo de vibración está en función de la altura del edificio, ¿sí? A más altura del edificio, el periodo de vibración aumenta. Y si nosotros nos fijamos, cuando el periodo de vibración corre hacia la derecha, la fuerza, la aceleración sísmica va bajando, ¿no? ¿Cómo decir en palabras comunes? Para los que no son ingenieros, no conocen de nuestro tema, decir que yo prefiero estar en un edificio alto va a recibir menos aceleración que un edificio pequeño, ¿no? Si hacemos nosotros la comparación con un resorte pequeño, yo le hago mover y va a tener un movimiento muy rápido, esa es la aceleración, ¿no? En cambio, el mismo resorte que sea muy largo, el momento que yo le dé una excitación, va a tener un movimiento lento, ¿no? Un periodo de duración lento, entonces la aceleración que va a recibir es menor, ¿no? Y esto se explica en esta gráfica que tenemos, que la usamos en la mayoría de los países de Sudamérica, ¿no? Bueno,
Entrando a nuestro tema de construcciones sismo resistentes, por lo que quiero entrar a ver por qué causas tuvimos nosotros en el terremoto de Pedernales, por qué, por qué fuimos tan afectados. Yo he preparado este gráfico, mire, donde yo llamo los sistemas aporticados, ¿no? El que es la línea que está en celeste, sistemas aporticados. ¿A qué le llamamos sistemas aporticados? Los sistemas de vigas y columnas, ¿no? Sí, vigas los sistemas aporticados de vigas y columnas, básicamente, ¿no? Entonces yo le considero a este sistema aporticado el peor del mundo, ¿no? El que peor comportamiento tiene ante un sismo, ¿sí? El que peor se comporta. ¿Por qué? Porque el sismo empuja, ¿no? Le empuja lateralmente a una estructura y la estructura trata de deformarse y el principal problema es del nudo. No sé si puedo hacer un grafiquito aquí, espérenme un segundito. Bueno, ya en otro gráfico les voy a enseñar. El problema es que cuando la estructura está empujada hacia un lado, el nudo trata de mantenerse a 90 grados, ¿no? Este es un sistema porticado, ¿no? De vigas y columnas. Cuando yo lo empujo hacia un lado, este nudo trata de mantenerse a 90 grados. Y si el nudo no es fuerte, ¿cierto? A eso es lo que vamos a entrar a ver de qué se trata un sistema, un diseño sismo resistente. Si el nudo no es fuerte, el sistema va a colapsar. Así de simple es la cosa, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si yo a este mismo sistema aporticado, donde están las paredes, yo le empiezo a poner varillas, ¿no? Varillas en sentido horizontal y en sentido vertical, cada cierto espacio con un cálculo que es muy simple, ¿no? Yo llego, yo llego a obtener una mampostería reforzada, ¿no? Que sería la línea magenta que tenemos, ¿no? Un sistema de mampostería reforzado. Se considera que es de 10 a 12 veces más fuerte que un sistema porticado, ¿no? ¿Sí? Porque la pared se vuelve indeformable y es como yo irme asimilando, irme acercando a un muro de corte, ¿no? Entonces, lo ideal, vamos al siguiente caso. La mampostería confinada, lo que hacen en Perú, ¿no es cierto? Mampostería confinada es que es al revés del sistema, ¿no? Que primero pongo los ladrillos o los bloques, luego armo el pórtico, las columnas y las vigas, después de haber tenido las paredes. Entonces armo el pórtico y después confino, ¿no? Es como amarrarle, ¿no? Es como amarrarle a la pared. Entonces estos sistemas de mampostería confinada que son usados ya por Chile, por Perú, son, miren, de 20 a 25 veces más fuertes que un sistema porticado, ¿no? Y si yo me lograra encerrar en un cubo de hormigón, ¿no? Si yo tuviera un poco más de presupuesto para mi obra, y yo lograra hacer un cubo de hormigón, o sea, de muros de corte, ¿no? Esto se convierte en un sistema indeformable. Si no se deforma, o sea, si nos imaginamos en la cabeza un cubo, ¿no? Una caja de chocolates, no sé, una caja de madera, y yo le muevo, le empujo, le pateo, le pongo cosas encima, no se deforma. Entonces, en mi concepto, en la zona sísmica se debería hacer estos sistemas, ¿no? Por lo menos las mamposterías confinadas. Y si tengo un poco más de economía, yo me iría a muros de corte. Igual si yo me encierro una caja de acero, ¿no? Una caja de acero, imaginámonos estos containers, no sé cómo le llamen allá, pero nosotros acá le decimos los containers, estos donde bajan las cargas en las containers, sí. Y hay unos sistemas ya que arman departamentos, arman casas con containers. Eso es un cubo de acero y eso es indeformable, ¿no? Entonces, el mejor sistema sismo resistente considerado es algo que sea indeformable, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos de el comportamiento. Miren, este es un sistema aporticado. El que lo hacemos aquí, yo diría que el 95% de construcciones ecuatorianas son hechas en este sistema aporticado, que es el que peor respuesta tiene ante un sismo, ¿no? Este es un sistema de albañilería confinada, ¿no? Donde estos elementos no son ni columnas ni vigas, son los confinamientos que tenemos, ¿no? Los confinamientos, ¿ok? Estos son, miren, bloques que se han hecho con mampostería confinada, ¿no? Aquí también se ha hecho algunas construcciones de esta manera, ¿no?
Este gráfico a mí me gusta mucho porque, miren, es el terremoto de Kobe y los japoneses usan ya estos sistemas prismáticos, llamémosle, ¿no? Sistemas prismáticos, o sea, tipo cajas, tipo cubos, cajas indeformables, no al revés de lo que es columnas y vigas, ¿no? Entonces, miren el comportamiento de un edificio, es el comportamiento de un edificio, miren cómo se gira, ¿no? Gira, o sea, no se deforma, sino que, y si ustedes se fijan en esta parte de aquí, el edificio tiene tal poder de indeformabilidad que le arranca, es como que le arranca al suelo, ¿no? Como una raíz. Entonces es como que le arranca, ¿no? Al suelo, le arranca al suelo, pero lo importante es que el edificio no se deforma. Ahora vamos a ver el comportamiento de los sistemas aporticados. Miren, este es una falla de un sistema aporticado. Siempre va a fallar el nudo, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Entonces, para entenderle a un diseño sismo resistente ideal, tenemos que entender que lo que falla es el nudo, ¿sí? Por lo que hablamos, ¿no? La estructura tiene una carga lateral y falla el nudo. Si no hay un nudo fuerte, si no tenemos el sistema nudo fuerte, viga débil, este sistema le va a ganar, entonces va a fallar el nudo. Y como decíamos, si falla el nudo, colapsa todo, ¿no? Estos son fotos del terremoto que tuvimos nosotros aquí en Pedernales, ¿no? Miren, por ejemplo, estas estructuras, miren, fallaron los nudos, ¿no? Siempre fallan los nudos. Entonces, esta es la respuesta de un sistema aporticado frente a un sismo, ¿no? Tiene un mal comportamiento, ¿no? Un mal comportamiento. Y la mayoría de países que estamos en la informalidad en la construcción, hacemos este tipo de construcciones, ¿no? O sea, hacemos este tipo de construcciones aporticadas y encima mal hechas porque no tenemos un nudo fuerte. Y encima todos los defectos que se vienen, que son los que vamos a analizar en un momento, ¿ok? Miren, este es otro problema que tenemos acá, que nosotros hacemos losas bandas, ¿no? Losas chatas, o sea, vigas perdidas en la losa. Nosotros acá le llamamos vigas bandas, ¿no? Vigas bandas, vigas chatas, vigas perdidas, tienen algunas denominaciones, algunos nombres. Es la viga que está escondida en la losa, ¿no? Está perdida en la losa. Entonces, si ustedes se fijan, la losa termina ganándole a la columna, ¿no? Por más que yo tenga una columna fuerte, pero la losa termina ganándole. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, la losa si no tiene rigidizadores, ¿no? Si no tiene elementos que le hagan como un atiesador, la losa se convierte en una masa. Es una masa tremenda que es como una sábana, una manta moviéndose en el sismo, ¿no? Y toda esa energía quiere descargarse en una columna. Entonces la columna no le va a aguantar por más fuerte que usted tenga la columna, ¿no? Si es que las losas no tienen estas vigas peraltadas, le llamamos nosotros acá, ¿no? Vigas descolgadas, vigas peraltadas o rigidizadores en el hormigón, ¿no? Entonces esto se convierte en una losa fuerte, columna débil. Estos son los sistemas que se hacen, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos otro defecto de los que vamos a ir viendo, otras patologías que vamos a ir viendo. Mire aquí en este puestito, me parece que sí se está viendo el cursor. En este puestito aquí, fallaron los ganchos, ¿no? Entonces es algo muy importante de los detalles que vamos a ver para que una construcción sea sismo resistente, los detalles que debe tener una construcción sismo resistente, ¿no? Para que disipe la energía. Lo importante es que un edificio, para que sea sismo resistente, necesita disipar energía. Entonces, miren, aquí fallaron los ganchos y es algo muy común, es un problema que tenemos que lo vamos a ver un poco más adelante. Igual, miren, este edificio fueron losas planas, que le llamamos losas bandas, no soportan un sismo, ¿no? Simplemente tienen un pésimo comportamiento ante un sismo, ¿ok? Entonces aquí se ve clarito que no hubo vigas, ¿no? Este colapso se lo llama el efecto pancake, ¿no? Que van cayendo de losa en losa, ¿no? ¿Sí? Miren, siempre estamos fallando los nudos, ¿no? Siempre fallan los nudos, ¿ok? Entonces, el problema que tenemos para que una construcción sea sismo resistente es hacer un nudo fuerte. Esa es la idea, ¿no? Si ustedes se siguen fijando, yo siempre presento estas fotos porque la gente se preocupa mucho cuando diseña de la columna y de la viga. Si ustedes ven en la mayoría de fotos que estamos presentando, la columna y la viga por lo general quedan en pie.
el nudo es el que falla siempre. Si ustedes se fijan, el nudo es el que siempre falla. Columnas y vigas quedan para la foto ahí, ¿sí? Para la presentación. Miren en esta construcción celeste de la izquierda, igual el nudo, las columnas y las vigas fallan. Entonces nosotros le damos mucha importancia a lo que no es lo más importante. Le damos mucha importancia a la columna, a la viga, cuando el nudo es lo más importante, sí, el nudo, porque estamos haciendo sistemas aporticados, donde el nudo pelea por mantenerse a 90 grados, ¿no? Y si yo no demuestro un nudo fuerte, va a colapsar la estructura, ¿no? No importa que yo tenga columnas lindas, que tenga unas vigas muy bien diseñadas, sí va a fallar el nudo. En estructuras metálicas estaríamos hablando de la conexión metálica, pues, ¿no? La conexión precalificada que yo debería tener. Bueno, en el terremoto que nosotros tuvimos, miren, en el terremoto que nosotros tuvimos en 2016, se encontró varias patologías, ¿no? Varias enfermedades. Vamos a ir hablando de cada una y las posibles soluciones, ¿no? Posibles soluciones para no volver. La idea es no volver a cometer estos errores, ¿no? Que se vayan corrigiendo y que la gente entienda que la construcción informal no está bien, siempre tiene que ser asesorada o asistida por un profesional. Entre las patologías que se encontró de las estructuras que colapsaron en Pedernales fue, miren, incompatibilidad de materiales. Columna fuerte, viga débil no existía, ¿no? Sí, columna fuerte, viga débil no existía. Tenemos también problemas de columna corta, piso blando, irregularidades, torsión, martilleo, licuefacción de suelos, resonancia. Esta resonancia también es criminal, ¿no? Que casi no se la toma en cuenta en los diseños. Como siempre digo, nos estamos preocupando de otras cosas, de la viga, de la columna, de que el análisis esté bien, que los nudos cierren, y no nos preocupamos de los detalles que van a disipar energía, ¿no? Tenemos uso de arena de mar, también se vio muchísimo uso de arena de mar, concentración de masas en lugares que no se deben hacer. Falta de confinamiento en columnas también fue un problema muy grave que hubo, ¿no? Entonces, si empezamos a ver, por ejemplo, columna corta, ¿no? Vamos a ver qué es la columna corta. La columna corta, miren, es un defecto, ¿no? Donde yo tengo la columna, si yo estoy haciendo un sistema aporticado, ¿no es cierto? Cuando se produce el sismo, la carga viene lateralmente, ¿no? Llega lateralmente y la columna necesita moverse, ¿no? Necesita desplazarse. Y yo no le dejo desplazarse porque le atranco con una pared. Esto normalmente se hace en los colegios, escuelas, museos, iglesias, ¿no? Estas ventanas altas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La columna necesita moverse sus 3, 4 centímetros, lo que dé la deriva. Y yo le tengo atrancada, ¿no? Entonces, el problema es que no le dejo desplazarse a la columna. No le dejo desplazarse. Es como que el ejemplo que yo siempre pongo es que yo voy caminando y me ponen un ladrillo, o un palo, me ponen en el suelo, me rompo la canilla simplemente, ¿no? Porque toda esa masa, y si nosotros vemos la fórmula que es momento es fuerza por distancia, ¿no? Si yo despejo la fuerza, me quedaría momento sobre distancia. Si la distancia se va disminuyendo, la fuerza va aumentando, ¿no? Aumenta exponencialmente, ¿no? Según los japoneses, según una teoría japonesa, no existe diseño para una columna corta, no existe diseño, ¿no? Porque la gente a veces dice, no, pero yo le reforcé bien, le puse bastantes estribos, esa columna es fuerte, no. Según los japoneses, compas, no existe diseño para una columna corta, ¿sí? Aquí tenemos otros ejemplos, miren, atrancada, ¿no? Siempre una columna atrancada por una pared, ¿no? Miren, estos son los ejemplos típicos que se dan en escuelas, colegios, ¿no? Universidades, y siempre donde hay más gente, pues pasa esto, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma de solucionar estos problemitas, ¿no? Antes yo siempre hablo de dos escenarios, ¿no? Antes de haber construido y luego, una vez que ya está construido, ¿cuáles serían las soluciones? Aquí tenemos, a veces la gente dice, no, pero el espacio era chiquito, solo dejé, miren, acá tengo, por ejemplo, acá tengo el atrancamiento está en la mitad de la columna, ¿sí?
Pero la gente deja la pared hasta arriba y dice, no, pero el espacio era chiquito, no hay mucho. Peor, miren, esto es peor todavía, ¿no? Mientras el espacio es más chiquito, mientras la distancia sea más pequeña, la distancia está en el denominador, esto aumenta exponencialmente, pues, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos, miren, un caso en el Ecuador, miren, de este hospital, ¿no? Este hospital, miren, es todo columna corta, ¿no? Todo es columna corta, ¿no? Entonces yo no sé cómo se pudo haber permitido en un hospital hacer esto, ¿no? Estamos hablando de que un hospital es una estructura esencial, pues, ¿no? Y en un hospital, ¿cómo se pudo haber permitido esto, ¿no? De columnas cortas, ¿no? Bueno, la Politécnica hizo un estudio para un reforzamiento de este hospital, ¿no? Ya se aprobó todo, pero no se lo hace todavía, ¿no? Porque se advirtió ya que aquí hay columnas cortas, ¿no? Sí. Miren, esto es unos edificios que yo tuve la oportunidad de ir a reforzar en las playas de Tonsupa, en Esmeraldas, donde se produjo, todos estos efectos son bloques de 7 pisos, 6 pisos, 7 pisos, y aquí están los ejemplos reales, ¿no? De columnas cortas siempre, ¿no? Siempre se producen estas columnas cortas. Este conjunto se llama Sotogrande, en Tonsupa, en Esmeraldas, ¿no? Miren, esto es un efecto de columna corta también, ¿no? Sí. Aquí yo bajé este video del internet que me pareció súper que interesante, donde explica el efecto de la columna corta, ¿no? Esta es una grabación que hubo en el terremoto de Kobe, me parece que es en Japón. Les voy a poner, dura unos 20, 30 segunditos, entonces esto fue una grabación, ni siquiera es un laboratorio, es una grabación que hubo en en unos parqueaderos, en una fábrica, algo en Japón. Les voy a poner a un momento para que lo disfruten ese video ahí, ¿sí? Ok, entonces, hola. Eh, entiendo que sí se me está escuchando, ¿no? Bueno, como les decía, el problema es fuerte, ¿no? Porque, como les decía, nosotros tenemos el efecto que dice, ya me encontré aquí donde dibujar. Ok. Entonces, como les trataba de explicar, ¿no? Nosotros tenemos el momento es igual a una fuerza por una distancia, ¿no? Una fuerza por una distancia. Si yo despejo la fuerza, ¿no? Espérenme, me saltó. Si yo despejo la fuerza, sería igual a un momento sobre una distancia. Esta distancia está en el denominador, ¿no? Mientras más pequeña sea la fuerza, va a incrementarse hasta el infinito, ¿no? Entonces, ese es el problema, como les decía, los japoneses estiman que no existe diseño para una columna corta, ¿no? No existe diseño así simplemente. Y hay mucha gente que lo sigue tratando de defender, sigue tratando de hacer estas cosas, pero no, es imposible, ¿no? Bueno, ¿cómo, antes de pasar de esto, yo quería ver, por ejemplo, cuáles serían los soluciones, ¿no? Porque no hacemos nada viendo que ese es el problema, quedarnos viendo el problema y no hacer nada, ¿no? La solución sería con una corta no conectar, correcto. A ver, siempre se habla de dos escenarios, ¿no? Antes de haber construido. Este es uno de los problemas, miren, que más destruyen edificios, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de reforzar cerca de 12 edificios en Tonsupa dañados por los sismos, ¿no? Reforzarlos físicamente, ¿no? No solamente hacer el estudio, sino reforzarlos. Y era detectar las enfermedades, ¿no? Detectar las enfermedades. Entonces, una de las soluciones, vamos a hablar del escenario antes de que sea esto construido, antes. Eh, una solución, una solución de la columna corta es que las paredes
se deje un espacio, ¿no? Se deje un espacio para que, se deje un espacio aquí, ¿no? Sí, se deje un espacio para que la columna tenga la libertad de moverse, ¿no? Esto irá con unos chicotes, lógicamente, aquí, ¿no? Y la manera que yo tengo de construir, yo aquí en Ecuador soy constructor también, y yo aquí le pongo, por ejemplo, en estos espacios, yo siempre en los baldes tenemos unos estanques en las construcciones, ¿no? Yo les tengo llenos siempre de agua con lechada, de cemento. Si no se entiende algún término que esté usando, que me avisen, por favor. Una lechada le llamamos a tener agua con uno o dos sacos de cementos ahí llenos, ¿no? Entonces, fundas de cemento, ¿no? La funda del cemento, el papel de cemento, yo siempre lo tengo lleno aquí, ¿no? Estos elementos yo les meto aquí, ¿no? Estos elementos yo les meto aquí y hago como una junta, como una resina, ¿no? Ok, sí, una forma. La otra, por ejemplo, otra forma, déjenme abrir un ratito aquí. Otra forma, por ejemplo, de combatir el problema este es que las columnas necesitan desplazarse, ¿no? En los sistemas aporticados, ¿no es cierto? Entonces, que las paredes tomen otro, no sé, elementos arquitectónicos, lo que sea, pero que no estén en la línea de falla, ¿no? Esta sería la línea de falla, ¿no? Entonces, que no estén en la línea de falla, ¿no? Esa sería otra solución, ¿no? Pero es difícil cambiarle el diseño arquitectónico, pues a un arquitecto, difícil que nos cambie, o ya tiene sus espacios, todo, pero, o sea, lo ideal es entenderle al problema, ¿sí? Entenderle al problema y tratar de solucionarlo y no quedarse viendo y decir, vea, ahí hay una columna corta. Otro error garrafal que cometemos aquí en el Ecuador, yo vi muchos edificios dañados en el sismo que tuvimos, muchos edificios dañados, donde tenemos esta costumbre de coger las gradas y arrimarlas en la columna del edificio. Columnas de hormigón apoyadas en la columna del edificio. Esto es una clara columna corta, ¿no? Esto es una linda columna corta, sí. Entonces yo digo, no, vi muchos edificios dañados por esto, en este sector de las gradas. Esta grada es de hormigón, esto sí está pesando sus 20, 30 toneladas, ¿no? Entonces en el sismo, imagínense, le está pegando 3, 4 golpes aquí, ¿no? Como que a uno le den en el ombligo unos 3 puñetes, más o menos así es la comparación, ¿no? Entonces esta columna, yo vi muchos edificios dañados por esto, ¿no? Casi colapsados por este problema. Si le vemos este dibujo en planta, ¿no es cierto? Aquí está la columna del edificio, aquí está la columna del edificio, y estas son las gradas, ¿no? Estas son las gradas, ¿sí? No se debería, ¿no? Ni en el modelo estructural, ni físicamente arrimar una grada en una columna de un edificio, ¿no? Ni en el modelo, ni en el ETABS, el SAP o el software que estemos usando. Ni en el modelo, ni físicamente, ¿no? ¿Sí? Yo en los cursos que doy siempre trato de poner en conciencia en la gente esto, ¿no? Entonces me dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos entonces? O sea, yo digo, nosotros somos ingenieros, ¿no? Nuestra palabra viene de ingenio. Entonces yo digo, inventémonos, para eso somos ingenieros, nos dieron ese nombre, nos dieron ese nombre. Entonces yo creo una columnita aparte, una columneta. Me creo una columneta que está separada de la columna del edificio, ¿sí? Y yo hago este elemento, aquí me hago una mesa, ¿no? Yo hago esta mesa donde se apoya el descanso de la grada, ¿no? Pero no me apoyo a la columna del edificio, ¿sí? Yo ya la entendí viendo tanto daño que hubo aquí, ¿no? Y todo, o sea, yo les diría que el 90% de construcciones son hechas así, ¿no? Entonces, y no se hace nada, ¿no? Entonces, como decíamos, no hay que ponerse solo a llorar y decir, sí, ahí tengo ese problema. La cosa es las soluciones, ¿no? Soluciones. Bueno, otra solución. Ahora vamos al escenario que ya está hecho, pues, ¿no? Ya está hecho eso. Entonces, otra solución es que aquí está el pórtico, ¿no es cierto? Y aquí me pusieron una pared, ¿no? Y esto quedó como ventana. Otra posible solución es crear un marco, pero esto ya está hecho, ¿no? O sea, ya no puedo ir a cortar aquí y separarle a la columna de la pared.
Otra solución es poner un marco muy fuerte aquí alrededor, ¿no? Un marco muy fuerte de acero, de, sí, un ángulo, ¿no? Un ángulo de acero muy fuerte, ¿no? Para tratar de darle continuidad a esta columna, ¿no? Entonces lo que tenemos siempre que entender nosotros es que esta columna quiere desplazarse, necesita moverse, ¿no? Necesita moverse y yo no le estoy dejando, yo no le estoy dando espacio, yo le estoy atrancando, entonces simplemente se va a quebrar aquí. Ese es el problema que tengo, ¿no? Bueno, yo solucioné algunos edificios en Bahía de Caracas, en Puerto Viejo, que tenían ya estos problemas, ¿no? Y en el sismo no tuvieron mucho problema, pero en otros sí lo van a tener. Otra solución es dejar una mocheta, le llamamos nosotros acá en el Ecuador, una mocheta es otro pedazo, por ejemplo, hacer sacar este vidrio, ¿no? Hacer sacar este vidrio y crear aquí otro elemento de la misma mampostería, ¿no? O sea, juntar estos dos elementos de aquí, otro elemento y volver a poner su ventana, ¿no? Más o menos este ancho debería ser un 15% más o menos, ¿no? 15% de la altura, ¿no? Un 15% de la altura se puede ya considerar que ya no hay el efecto de columna corta. O sea, pongo el ejemplo, si toda esta estructura tiene una altura, me invento, de 3 metros, ¿sí? El 15% sería 45 centímetros, ¿no? Si yo saco aquí 45 centímetros de mocheta, estoy solucionando ya más o menos el problema. Estoy eliminando la columna corta, ¿no? Pero eso para un arquitecto es difícil, ¿no? Difícil que le cambien su diseño, que le dañen su diseño, es muy difícil, ¿sí? Pero aquí ya no hay, como yo digo, ya no hay números, no hay modelos, no hay nada, ¿no? Sino más ganaría el sentido común que los cálculos, ¿sí? Entonces, más ganaría el sentido común que los cálculos, ¿ok? Entonces, la idea es, en Bahía Caracas, con la alcaldesa de Bahía, estuvimos haciendo una campaña a la gente más o menos detectando estas enfermedades, ¿no? Estas que estamos viendo, columna corta. Yo soy del criterio que el edificio no se cae porque el hormigón estaba abajo, ¿no es cierto? Se hacen estudios, ensayos destructivos, se sacan núcleos de hormigón. Eh, Se hacen ensayos esclerométricos del hormigón, ¿no? Y porque sale un hormigón por ahí bajo, un hormigón pobre de 160, 170, quieren derrocar un edificio. Yo soy del concepto que no, el edificio no se cae por el hormigón, ¿sí? El edificio ha estado toda la vida ahí con ese hormigón malo, toda la vida ha estado ahí. El problema es que se encuentra con estos defectos, ¿no? Se encuentra con un defecto de columna corta y eso le tumba, así tenga usted un hormigón de 500 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? De 400, un hormigón altísimo, se encuentra con un problema de columna corta, igual se le va a ir abajo, ¿no? Entonces, el problema principal es encontrar estos defectos, ¿sí? Claro que los hormigones bajos, todas estas cuestiones colaboran también en el colapso de un edificio, ¿no? Colaboran, pero no es el argumento fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, hemos visto la columna corta, no sé si haya consultas, uno como ingeniero podría idearse muchas maneras de eliminar una columna corta, ¿no? Por ejemplo, yo vi en Guayaquil, un ingeniero había hecho algo muy interesante, me gustó mucho y siempre lo cuento porque esa es la ingeniería, ¿no? Nuestra palabra viene de ingenio, dice, ¿no? Entonces, ingeniarnos la manera de solucionar un problema. Él había hecho algo así, ¿no? Yo no lo había visto, pero me gustó esa idea y también he hecho diseños ya así. Él cogió su grada y nunca la arrimó a la columna del edificio, ¿no? Él creó unos cables, ¿no? Unos cables y se colgó de la losa. Hizo unos cables aquí y quedó como pasamanos, ¿no? Le quedó alguna cosa muy interesante, muy bonita. Pero miren, la idea es que él entendía el problema, ¿no? Entendía el problema y no se arrimó a la columna, ¿no? Entonces, o sea, inventarse cualquier cosa, pero no arrimar a la columna, ¿no? Entonces estoy evitando una columna corta. Dice Alessandro Macedo, esta mocheta no debería ser del mismo material que el de la columna. No, más bien que el de la pared, pues, Alessandro. Más bien que el mismo material de la pared para eliminar la columna corta, ¿no? Sí, ese sería. Al realizar la mocheta en la columna corta, su acero debe estar anclado a la columna. No, no, creo que no me expliqué bien. Espérenme un segundo, les voy a explicar aquí. O sea, si yo le lograra hacer cambiar el diseño al arquitecto, digamos que el arquitecto ya tiene su diseño hecho aquí, me invento, ¿no? Él ya tiene hecho su diseño, ¿no es cierto? Y él tiene ya una ventana aquí alta. Si yo le lograra decir que no deje esto, ¿no? Sino que no me haga así, sino
Vamos a ver con qué borramos esto. Si no, si yo le pudiera decir, a ver, vamos a hacer otra vez aquí. Si yo le pudiera cambiar, si yo le pudiera cambiar su diseño y en vez de que sea una columna, que me deje un pedazo de pared, ¿no? Esta sería la ventana, ¿no? Entonces, si yo lograría dejar aquí el 15% hablábamos, ¿no? El 15% de esta altura, ¿ok? Ya no hay columna corta, porque la columna ya está totalmente apoyada, ¿no? Pero si yo ya, eso sería antes del diseño, ¿no? Si le convenzo al arquitecto que haga eso. Pero si es que él no, ya está construido, yo decía, no. Yo he hecho en Bahía Caracas, algunos edificios hice sacar las ventanas, hicimos crear otro elemento aquí, ¿no? Otro elemento y recortar la ventana, hacer algo que me gaste, no sé, mis 200, $300, pero estoy solucionando un tremendo problema. El problema sería que cuando venga el sismo y esto se dañe, eso sí va a costar vidas, ¿no? Va a costar vidas. Entonces hay que entenderle al problema y solucionarlo, ¿ok? En el caso de que las escaleras que se apoyan en muros estructurales o placas, también sucede el mismo fenómeno, ya que muchas veces en la estructuración se colocan muros de concreto. No, José Ismael Fernández, esa es una excelente observación. Más bien lo que se debería hacer, por ejemplo, voy a dibujar de nuevo aquí. Por ejemplo, si yo tengo ya mi pórtico, ¿no? Y aquí está aquí está la escalera. Estamos viendo de frente, ¿no? Entonces el descanso de la escalera ha llegado aquí y esta parte ya sube hacia el pizarrón que yo estoy viendo, ¿no? Estoy apoyándome en la columna del edificio, no estoy creando un efecto de columna corta ahí, ¿no? Sí, si es que yo a esta pared del fondo, yo le logro hacer mampostería reforzada, ¿no? Una mampostería reforzada. Mucho mejor lo que dice usted, un muro de corte ahí, José Ismael, sí. Ya no es columna corta, pues no, porque la idea es que le tengo apoyada a la columna. Esa es la idea, ¿no? A la columna yo no le dejo libre. El problema de la columna es cuando esté sola, ¿no? Esté sola y usted le está poniendo una carga aquí. Mientras no haya sismo, mientras estemos con cargas verticales, no va a haber ningún problema. El problema es en el sismo, que esto le va a estar pegando aquí, ¿no? Le va a estar dando ahí. Ese es el problema, ¿no? Pero si usted ya tiene, José Ismael, un, un muro ahí, ya no hay columna corta, pues. La cosa es que no le deja la columna sola, más claro es, ¿no? Y como les digo, ya aquí, como que cálculos ya no hay, ¿no? Más es ya más sentido común, ¿no? Estructuración sísmica, tener una idea de esta patología, tener una idea muy clara. Sí, entonces, bueno, hemos hablado de columna corta. Me dice, HP dice, en caso de columna corta generado por las gradas, ¿cómo solucionar cuando ya está construido? Ah, cuando ya está construido, es esto. Esto es crear aquí o sea, aquí tengo una pared normal, que ya no sea normal. A esta pared, por ejemplo, mire, en Portoviejo se reforzó algunos edificios así, se detectó que aquí estaba la grada, y lo que se hizo es a esta pared convertirla, o pelarle un poco, sí, sacarle un poco los enlucidos, le llamamos nosotros acá, y meterle malla electrosoldada a esta pared, ¿no? Meterle una malla, o sea, meterle una malla aquí, todo esto, meterle una malla y volver a enlucir, ¿no? Entonces, a esta pared del fondo yo le formé un muro estructural y ya elimino, me olvido ya del problema de la columna corta, sí, del problema que le estoy sometiendo a la columna, sí. Sí está claro, AP, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la idea yo siempre digo, el ingeniero tiene que ser como un doctor, ¿no? ¿Sí? Un doctor, identificar la patología, ¿no? Identificar la enfermedad. Ok, entonces yo detectar dónde hay una columna corta, ¿sí? Dónde hay una columna corta, eso es lo esencial, ¿no? No necesito modelos, no necesito modelarle en un ETABS, en un ESAB, ningún software. Simplemente si yo tengo el criterio, yo detecto una patología estructural, ¿no? Que decíamos la columna corta, ¿no? Bueno, perdón, este ya les enseñé. Vamos con el piso blando. No sé si hay alguna otra pregunta de la columna corta para pasar al siguiente defecto, ¿no? Eh, ¿Qué es un piso blando, no? Un piso blando es cuando yo tengo piso blando o piso débil, podríamos hablar, ¿no? Cuando yo tengo, no sé, en un pórtico, en un edificio, ¿no? Yo tengo varios pisos, ¿no? Varios pisos.
Y, y todos estos pisos, por ejemplo, este piso tiene una densidad de masa, ¿no? Una densidad de masa de paredes. Este tendrá otra, porque no vamos a pedir tampoco que sea el mismo diseño arriba que abajo. Este, por ejemplo, decidieron hacer un auditorio y aquí hay masa, ¿no? Este piso decidieron hacer un auditorio y ahí no hay nada. No se pone ninguna pared, no se pone masa, perdón, no se pone masa. Espérenme, se me está pasando esto. Ok, ya. Entonces, este piso se decide no poner nada. En este piso otra vez le ponen masa. Entonces, esto es un piso blando, ¿no? Es un piso débil. Acuérdense que el sismo yo siempre digo es un grandote, ¿no? Es un grandote, es un gigante que me va a venir a dañar, me quiere dañar. Y él no es tonto, pues él va a pegar donde está, donde encuentra lo más débil, ¿sí? Él va a pegarle al más débil, entonces le va a pegar aquí, pues, ¿no? Al piso débil, ¿no? Piso blando, ¿sí? Esto es un fenómeno también que tumba edificios, ¿no? Como yo les digo, o sea, yo que saco con un hormigón de las columnas de 500 o si ustedes hablan en megapascales, no estaríamos hablando de 50 megapascales, o un hormigón de 500 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿qué saco con eso si hay un piso blando? Igual el edificio le va a caer, ¿sí? Entonces yo tengo el concepto como ingeniero, tengo el concepto de que los edificios no se caen porque el hormigón es débil, se caen porque se encuentran estas patologías, estos defectos. Wilson Reyes dice, felicitaciones, ingeniero, excelente conferencia, una pequeña explicación de torsión de estructuras, derivas de pisos y efecto P delta, gracias. Sí, a esa parte vamos, Wilson, muchas gracias. A esa parte vamos. Entonces, vamos a ver todo lo que alcancemos. Estamos viendo el piso blando, ¿no? Entonces, veamos algunas fotitos de lo que es piso blando. Vamos a ver, miren, por ejemplo, miren esto, esto es típico aquí en nuestro país, ¿no? Es típico. Me dice, la suspensión de muros en los primeros pisos es causa primaria de efectos de concentración de demanda sísmica en pisos débiles, ¿no? Esto se construye actualmente con licencia de construcción sin ningún problema. Nadie dice nada, miren. Miren la masa acá arriba, compas, ¿sí? Miren la masa y acá abajo no hay masa. Esto en un sismo es criminal, ¿sí? Yo entiendo que en Chile, si usted hace, esto no le van a permitir hacer en Chile, sí. En Perú también entiendo que tienen muchas restricciones sobre esto, sí. En la parte norte que no hemos tenido sismos, como decimos, ¿no? No hemos tenido un sismo que nos enseñe, que nos dé una lección todavía, seguimos haciendo estas barbaridades. En el curso anterior que estuve dando, tuve cuatro colegas peruanos, estuvieron en mi curso, y ellos me confirmaban que en Perú no les permiten hacer esto, ¿no? No les permiten, sí. Y yo entiendo que estamos con muchos oyentes peruanos y yo les felicito porque entendieron el problema, pero conversábamos con los colegas peruanos y decíamos, ellos también me decían que en el Perú había tanta informalidad, hasta más que en el Ecuador, hasta que les llegaron, tuvieron unos lindas lecciones y aprendieron, ¿no? Aprendieron y yo sé que también están ya las normas peruanas muy bien establecidas, ¿no? Miren, la gente dice a veces, pero eso pasa en edificios, dice, en casitas pequeñas no pasa, vea, tome su casita pequeña. Esta es una casita de 2 pisos. Veamos, Luis Cano dice, en el caso de un edificio aislado, el sistema estructural de pórticos, al tener el descanso en medio de la columna, tendría un efecto de columna corta, a pesar que la fuerza sísmica ya es reducida por los aisladores. Bueno, pero si es que estamos hablando de que usted ya está disipando energía con un aislador, claro, ya es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de un edificio normal, Luis, sí. Pero si usted ya está disipando todita la energía con un aislador sísmico, claro, pero igual la columna corta no se va a salvar de la columna corta. Tendrá un efecto mucho menor, pero la columna corta siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí. Bueno, miren, esto es una casa pequeña. La gente dice, no, pero mi casita es pequeña, yo la voy a hacer con un maestro nomás. No necesito ingeniero. Miren, ahí está. Miren, otra casa pequeña, ¿no? Piso blando. Siempre el piso blando es criminal, ¿no? Un piso débil, ¿no? Este es un problema que se tuvo acá en Puerto Viejo, en el Ecuador, los que me estén escuchando de Ecuador. Miren este edificio muy bien construido, ¿no? Muy bien construido, de un banco. No era cualquier cosa, no era hecho por un maestro, era muy bien construido. Bueno, según los que analizaron el colapso de este edificio, hubo alguien que determinó, tomó la decisión de botar paredes en un piso.
¿sí? Botar paredes de un piso porque iban a hacer un auditorio o alguna cosa sin consultar a nadie. Sí, este es de la mutualista Pichincha en Puerto Viejo, sí. Eh, bueno, hubieron algunos problemas en este edificio, sí. Y alguien tomó la decisión de eliminar paredes sin consultar a nadie. Y se formó un piso blando, sí. Se formó un piso blando y ahí está la consecuencia de un piso blando, sí. Este es visto desde otro ángulo, ¿no? Entonces, en nuestra ANEX sí nos habla del piso flexible, ¿no? Nuestra norma, no solo nuestra norma, ¿no? Sino todas las normas del mundo van a determinar esto. No nos hemos inventado nada nosotros, ¿no? Entonces, cuando habla, ¿no? Miren, aquí dice que la rigidez de un piso en comparación con el otro, si es menor al 70%, ya se determina un piso blando, ¿no? Entonces, habría que hacer un cálculo de rigideces, ¿no? Yo también reforcé unos edificios en Tonsupa donde calculábamos las rigideces. No es tan complicado el asunto, es más sentido común, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? O sea, también como, déjenme ver si se acaban aquí está, bueno, las formulitas de estas, ¿no? Esto lo saqué de la NEC, ¿no? En nuestra NEC tenemos todo esto, todas estas determinaciones. Es un edificio que, miren, es en Tonsupa, en Esmeraldas, Ecuador. Tenía este problema de piso blando, mire, yo le hice el reforzamiento a esto, ¿no? Porque este edificio tuvo unos pequeños daños porque el sismo no fue tan fuerte en Esmeraldas. La dispositiva anterior, dice. Esta, Nelson. ¿Ya alguna consulta tiene con esto? Bueno, ahí me hace acuerdo. Sí, sí, hay dos formas, ¿no? Mire, acá está que la rigidez de un piso no debe ser menor al 70% de la otra. Y también hay otra, ¿no? Que la suma de los tres pisos siguientes, el promedio de la rigidez el 80% de la rigidez de los tres pisos siguientes debe ser no debe ser menor al 80% de la rigidez promedio de los otros pisos, ¿no? Es otra forma de determinar, ¿sí? Nelson, mucho gusto desde Honduras, sí. Entonces, miren, aquí por ejemplo se hizo más o menos, les voy a dar, ¿qué es lo que hice yo, no? ¿Qué es lo que hice yo, no? Entonces cogimos todas las paredes de un piso, ¿no? Por decirle, este edificio tenía sus paredes, ¿no? Sus paredes arquitectónicas por todo lado, ¿no? En cambio, el otro piso, este piso de abajo solo tiene columnas, ¿no? Y no tiene paredes. Entonces, esto es un claro piso blando, ¿sí? Este edificio se llama, Arenis. Eh, entonces, ¿qué es lo que se hizo, no? Se sumó la cantidad de paredes en X, cantidad de paredes en X y cantidad de paredes en Y. Se hizo una sumatoria. Y se sacó la rigidez, considerando que es una mampostería de bloque, ¿no? Se sacó la rigidez. Se transformó en rigidez de muro de corte, ¿sí? Un muro de corte tiene un porcentaje de la rigidez de una pared normal, ¿no? Entonces se puso aquí, no tengo esa foto, pero aquí se puso unos muritos, miren. Me parece que más adelante tengo la foto de esto ya reforzado. Se puso unos muritos aquí para equilibrar, pero ya estos de hormigón, muros de corte, ¿no? Entonces, como les decía, más o menos la relación era de 8-1, ¿no? Más o menos la relación que nos salía. Entonces, si yo tenía 30 metros de paredes en X, yo acá necesitaba, sería 8 por 4, 4 metros más o menos, ¿no? 4 metros de paredes en X, de muros de corte, ¿no? Entonces se escogió unos lugares para poner unos muritos, ¿no? Y en el otro sentido también. Lógicamente esto no es gratis, ¿no? Sí, siempre se termina perdiendo algo, ¿no? La gente no quiere que perder nada. Aquí se perdieron 2 parqueaderos, pero la otra era que se queden como están. Entonces yo le decía a los dueños de este edificio, le decía, van a perder 2 parqueaderos. No, pero es que no se puede, pero véale otra forma. No, es que no hay otra forma. Pero tiene un costo, o sea, yo estoy curando un enfermo, entonces tiene un costo, pues eso, no es gratis, ¿no? Viene un herido, yo siempre les hacía el ejemplo, viene un herido de un accidente, viene roto la clavícula, la pierna, la costilla, no sé, y roto la pierna, destrozada la pierna. A la final tendré que ponerle una prótesis, ¿no? Pero algo costó, o sea, no es gratis la cosa, ¿no? Entonces, pero la idea es solucionar el problema, ¿no? Entonces estos edificios tenían mucho problema de torsión se encontró muchos defectos en estos edificios, ¿no? Sí. Bueno, sigamos avanzando un poco.
Aquí, no sé, martilleo. Este es otro problema tremendo que tuvimos aquí, miren, el martilleo cuando se cabecean dos edificios, ¿no? Dos edificios se cabecean. Me voy a regresar un poquito. Asimismo, veamos la fórmula, la forma de solucionar esto, ¿no? El martilleo, el martilleo es una cosa que también tumbó muchas estructuras aquí, ¿no? Muchas estructuras. Yo tengo un edificio aquí y tengo otro al lado. Tengo otro edificio al lado, ¿no? Normalmente estos edificios deberían tener una separación, ¿no? Deberían tener una separación. Pero la idiosincrasia nuestra aquí nos da, ¿no? Que todo el mundo no quiere perder nada, ¿no? Entonces quieren hacer un edificio al lado del otro y sin perder, pero ni un centímetro, ¿no? Entonces eso hace la gente aquí. No quieren perder estos 3, 4 centímetros que daría un cálculo de una separación, ¿no? Y lo peor es que, miren, lo peor es que, por ejemplo, este edificio tiene las losas de aquí y este otro tiene la losa aquí, tiene la losa aquí. O sea, esto es criminal. Esto tumba cualquier estructura. Usted puede tenerlo muy bien calculado con todo, con un análisis no lineal por desempeño en el ETAP 2020, todo lindo, pero si tiene este problema, miren esta masa que le va a pegar aquí, pues, a media columna. O sea, esto se convierte en otra columna corta, vean, porque le va a pegar esta masa, no sé, 500, 600 toneladas, un solo golpe que le pegue aquí. Un solo golpe ese edificio está abajo. ¿Sí? Entonces, son cosas que lo que yo digo es que, bueno, cuando ya se hace, por lo menos, a ver, por lo menos que estén las losas, por lo menos que se den masa con masa, pues, ¿no? Que se den masa con masa, por lo menos, ¿no? Pero la gente construye sin ningún asesoramiento técnico o la gente se preocupa más del diseño, del ETAPS, del modelo sísmico y todo, pero no se preocupa de la patología, de la enfermedad que se encuentra ahí, ¿no? Esto le va a tumbar todo diseño, no le va a servir ningún diseño para eso, ¿sí? Entonces les cuento el caso de les cuento el caso de este problema que tuve yo aquí. Mire, este es un edificio en Esmeraldas, 5 pisos, ¿sí? Espérenme un segundito. Este es un edificio de 5 pisos, ¿no? Y miren, acá tenía una casita de madera muy antigua. Este edificio fue calculado por un ingeniero de Esmeraldas, con todo, sí, con su ETAPS, con todos los cálculos de análisis, un buen ingeniero de Esmeraldas hizo el cálculo de este edificio. Pero nunca contó, o sea, nunca, ese es el problema que tenemos los ingenieros, que cogemos el plano arquitectónico, le quitamos todas las paredes, le desnudamos al edificio y empezamos el manejo del ETAPS, porque para eso sí somos tigres, pues para manejar los softwares. Pero nunca detectamos este problemita, ¿sí? Y mire, y él paró este edificio aquí y nunca se dio cuenta de este problema que tenía. Si ustedes se fijan, esta casita antigua, tiene aquí un listón de madera, un tuco, no sé cómo decirles, no, el piso le llamamos nosotros, ¿no? Es un elemento, un poste, ¿no? Un poste de madera, se le ve aquí. Para que se vea mejor, le tomé la foto y ustedes le pueden ver aquí. Sí, lo pueden ver aquí. Este fue un ejemplo muy, se ve aquí, miren, ahí está la foto de aquí, ¿no? De esta parcita. Y miren, en media columna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el sismo? Lo que hay que entenderles en el sismo, este edificio, como es aporticado, ya venimos hablando de los sistemas aporticados. Sí, exactamente, es de un curita. Se llama Vos, de apellido Vos es el cura este, Wilson Reyes. Sí, si no me equivoco es Jorge Vos o José Vos. Vos es el apellido de este cura. A mí me llevó para que le chequee este edificio, ¿no? Miren, este edificio, si ustedes le ven, miren las vigas con cartelas, con todo, o sea, el diseño muy bien de este edificio, ¿eh? Miren, o sea, todo bien, pero nunca se esperó esto. Entonces, por eso digo, nosotros como ingenieros no tenemos que ser solamente matemáticos, ¿no? Matemáticos y solamente estar que el modelo del ETAPS, que sí, exactamente, Wilson. Exactamente. El cura sin cabeza que le decía. Sí, Wilson, saludos. Entonces, miren, este edificio muy bien diseñado, ¿no? Miren, tenía todo, pero él nunca se esperó esto. Jamás en la vida se esperó esto. Pero eso ya tiene que detectarlo un ingeniero, compas. Sí, tiene que detectarlo. Y miren lo que le pasó, el edificio quiso desplazarse, pues porque estamos haciendo un sistema porticado. Y si usted no le deja desplazarse, va a tener problemas.
y siempre detecte, pues, ¿no? Entonces este edificio, mire, quiso moverse, se encontró con esta tranca de aquí, compas, y vean lo que le pasó, miren cómo le quebró a la columna, ¿ah? O sea, esto fue columna corta acá, fue un cabeceo, o sea, había 3 enfermedades aquí juntas, ¿sí? Vamos a ver tengo una foto de la parte de adentro de esta columna, una foto tomada desde acá adentro, ¿sí? Miren, ahí está cómo quedó la columna. Miren, así se hizo la columna, miren. Esa diagonal ya es mortal, ¿no? Sí, así quedó la columna. Entonces, claro, iban ahí ya que le querían derrocar a él, ¿no? Los propietarios no, dice Carlos Carvajal desde Machala, saludos Carlitos. Dice, los propietarios no quieren perder un centímetro de terreno, sin embargo la Junta Sísmica está normada en la NEC, correcto, lamentablemente se aprueban en las entidades municipales, pero no hay control en la obra y además hay fallas garrafales en nuestras ciudades que exigen que existen edificaciones a diferentes alturas de entrepiso, tal como lo presenta usted. Sí, son problemas, ¿no? Lo que les estaba diciendo era que fueron un par de ingenieros que querían derrocar el edificio, ¿no? Entonces, yo pienso que como ingeniero estructural, la última alternativa, la última es derrocar un edificio, ¿sí? Para eso nosotros somos doctores, somos una especie de médicos, ¿no? Yo pienso que para un estructural lo último es derrocar, ¿sí? Lo último. En Esmeraldas, en Tonsupa, en Pedernales, se vieron muchos casos que iban, no sé, ingenieros y lastimosamente querían hacer derrocar todo lo que encontraban. Veían un nudo fallado y querían derrocarlo. Yo una vez le dije a uno de ellos, le dije, bueno, ¿y qué le parece si usted se rompe una pierna y yo le meto un tiro, pues? Porque ya no tiene pierna. Entonces es un ejemplo que yo le puse, ¿no? Para eso es usted ingeniero, pues, para eso le contrataron, para eso le llevan, está confiando. La solución más fácil es derrocar, pues, ¿no? ¿Sí? La solución más fácil sería derrocar. Este es otro ejemplo, miren, de cabeceo, ¿no? Cómo se cabecearon los edificios. Ahora les voy a mostrar este caso, miren, este caso es justo de este edificio de aquí, este que se llama Arenis, ¿sí? Eran 3 bloques, un bloque que le ven acá al fondo es este y otro que está más acá adentro, y tenían este problema, miren las alturas de las losas, no sé si se alcanza a ver esto. Miren aquí las alturas de las losas son diferentes, tenían ese problema tremendo. Y el bloque que está acá adentro tenía otras alturas de losas. Son 3 bloques, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean lo que pasaba aquí, aquí tengo, ese también tenía problemas de martilleo. Si ustedes se fijan los niveles de las losas, miren los niveles de las losas. Este es el nivel de esta losa y este es el nivel de la losa de acá, miren. Le pega en media columna acá, esta losa le pega en media columna acá, o sea, esto era criminal, pues, ¿no? O sea, ellos tienen que dar gracias a Dios que el sismo no fue muy fuerte, ¿no? No fue muy fuerte porque esto les botaba. ¿Ok? Entonces aquí se hizo unos trabajos también muy interesantes, ¿no? Miren, este es una foto, miren, es justo de este edificio, ¿sí? Este edificio, esta losa, en el sismo se cabecearon los 2 edificios, ¿sí? Miren, colegas, los 2 edificios se cabecearon y por suerte, miren, no encontró columna, porque si encontraba columna lo botaba abajo. Encontró miren, no sé si le ven aquí la losa. Alcanzó a meterse, la losa entró aquí, ven, a medio cuarto. O sea que si aquí había una columna, este edificio colapsaba, compas. Sí, colapsaba el edificio. Se metió la losa, o sea, por suerte encontró mampostería aquí, ¿no? Sí. Entonces, ese es el efecto de un cabeceo, ¿no? De un cabeceo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Incompatibilidad de materiales. Mira, esto es algo muy, muy común ver aquí. Miren esto, ¿no? O sea, al lado de una casa de hormigón, poner una casa de adobe, ¿no? O sea, simplemente no hay ingeniería, no hay cálculos, no hay modelos. Va a ganar el más fuerte nada más, ¿no? Es una simple, es un sentido común nada más, sí. Está usted poniéndole a pelear adobe con hormigón. Es como ponerle a un luchador de 2 metros con un niño de 8 años a pelear, ¿no? Entonces no necesito ningún cálculo ni ser ingeniero para determinar un daño de estos, ¿no? Sí, son exacto lo que dice Carlitos, hay una pelea entre David y Goliat, así. Entonces, ¿qué espero? O sea, no necesito ser ingeniero para entender esto. Irregularidades, torsión, este es un problema que tenemos muy común, ¿no? Muy común. Tenemos que
Muy común, ¿no? Miren los efectos de torsión, ¿no? ¿De qué hablamos? Que un edificio tiene su centro geométrico, ¿no? Pero tiene también su centro de rigidez, ¿no? Su centro de masas, ¿no es cierto? Tenemos su centro geométrico y su centro de masas. Si el centro de masas está recorrido hacia un lado, se crea esta excentricidad, pues, ¿no? Entonces esto va a provocar esta torsión, ¿no? Y esta torsión es criminal, pues, es criminal en un edificio. Vuelvo a repetir, ¿qué saco yo con que las columnas estén con un hormigón de 500 kilogramos por centímetro cuadrado? Si el edificio tiene torsión, tiene derivas, tiene piso blando, tiene columna corta, se le va a caer. Entonces, no, yo no estaba muy de acuerdo en la experiencia que tuvimos nosotros, no estaba muy de acuerdo yo en que sí iban a sacar los núcleos de hormigón y ya querían tumbar un edificio porque el hormigón estaba abajo. Eso no es así, el edificio no se cae por el hormigón. Jordi dice, inicialmente había dicho que los muros confinados tienen mejor comportamiento sísmico, pero la tabiquería no permitiría desplazamientos. ¿Podría explicar, por favor? Claro, exactamente. A ver, justo a eso voy a ir, Jordi. Ya mismo vamos a llegar al mejor sistema estructural, que es lo que vamos a proponer, ¿no? Ahorita, estamos hablando de los sistemas aporticados, ¿no es cierto? Sistemas aporticados que son de columnas y vigas, ¿no? Sí, todos los defectos que les encuentro a estos, ¿no? Miren, columna corta, pisos blandos, torsión, derivas. Pero si yo esto le hago una caja, me olvido de todos los problemas, compas. Si yo hago una caja que puede ser de mampostería estructural, puede ser de albañilería confinada, mejor si son de muros de corte. O sea, si yo me hago una caja, usted se olvida del problema, Jordi. Se olvida, porque eso es algo indeformable. Así de simple, o sea, no se deforma, nada más. ¿Sí? Bueno, sigamos un poquito y ya vamos a llegar a esa parte. Vamos a ver lo que yo propuse hacer en unas ciertas ciudades que tuvimos la oportunidad de intervenir ahí. Entonces, compas, esta es la torsión, ¿no? La torsión también es criminal, ¿no? Miren lo que produce también nuestros diseños, ¿no? Nuestros arquitectos son unos lindos, pues, ¿no es cierto? Cogen y ponen el ascensor, miren, en una parte no simétrica, ¿no? El ascensor yo le llamo como un ancla, ¿no? Es un ancla. Yo siempre hago la comparación de que yo tengo una canoa. Yo tengo una canoita aquí flotando en el agua. Y esta canoita está moviéndose, se mueve, está balanceándose por el propio movimiento de ella, ¿no? Necesita moverse, el edificio necesita moverse. Y tiene este movimiento, ¿sí? Y yo estoy que no te muevas y no te muevas y no te muevas, pero no me va a hacer caso porque necesita moverse. Y de pronto yo para que no se mueva le meto un ancla aquí a la canoita que está en el agua, le meto un ancla. La canoa no es que va a dejar de moverse, la canoa busca cómo moverse y va a empezar a torcerse. Eso es lo que produje yo, pues. Pero necesita moverse, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es lo que provocamos cuando hacemos estos diseños asimétricos, ¿no? Provocamos centros de rigidez, anclas, ¿no? Son anclas. Y este edificio va a terminar torciéndose, ¿no? ¿Sí? Y yo les cuento la experiencia, recién tuve la experiencia de diseñar un edificio de 18 pisos para Guayaquil. Miren, y fue diseñado por un arquitecto chileno. Oiga, yo quiero conocerle a ese arquitecto chileno porque ellos tienen ya el concepto de sismo resistencia. Desde los arquitectos ya tienen el concepto. Y él hizo algo de esta manera, miren. Es un hotel que se está construyendo en Guayaquil. Mire, él hizo unas columnas muy fuertes aquí, grandotas, son de 80 por 1,20, imagínense. Así, unos elementos muy fuertes, ¿sí? En los extremos, ¿no? Así. Y aquí adentro, ya el diseño arquitectónico de él ya vino así. Y aquí un centro de rigidez de ascensores, pero otro más acá. Miren eso que es simétrico, ¿no? ¿Sí? Yo les comento, hice el diseño estructural de este edificio, no tuve que hacerle nada, nada, sí. Cosa que me daba cargo de conciencia porque yo quería hacer algo, pues algo de ingeniería. No tuve que hacer nada, sí. Solo con el diseño arquitectónico de él ya estaba todo solucionado. Yo no tenía ni derivas ni torsiones. Entonces, qué excelente, ¿no? Y bueno, de algún rato ya conversamos con el arquitecto porque este hotel le mandaron a diseñar a este arquitecto chileno. Y él vino algún rato. Yo veo así, no tuve empacho en felicitarle, decirle que bien, o sea, ellos ya nacen con el concepto sísmico, ¿no? Sí.
Sí, compas, pero aquí, o sea, no sé, aquí tenemos el concepto que mientras más rara es la cosa, mejor nos sentimos como profesionales, ¿no? Mientras más raro es mejor. No sé, por aquí le ponen una caja, un ascensor, así, cosas así. Entonces, en el problema que nos mete a nosotros es esto llenarles de muros para detener esa torsión, porque la torsión es lo más criminal que hay, pues, ¿no? La torsión es lo que tumba edificios, sí. Yo siempre les digo a mis alumnos en los cursos, les digo, ¿no? O sea, usted no saca nada con todas las teorías, ¿no? De Kahn y de Cross, que la cadena abierta, que sí, que el análisis estructural, todo estuvo lindo, todo estuvo hermoso, sí, todo bien, modelado en el mejor etapa del mundo, con licencia, con todo. Pero ese edificio tiene torsión, se le va a caer, se le va a ir abajo, nada más, así, ¿ok? José Ismael dice, ¿en qué caso se tendría que aislar a la caja del ascensor? Bueno, José, yo les voy a contar una experiencia donde tal vez se entienda lo que vamos a hablar. Aquí en Quito se estaba diseñando, miren, con esto me van a entender. Se estaba diseñando un edificio más o menos así rectangular de 17 pisos aquí en Quito. Y tenían el ancla aquí, miren, con un muro, como siempre, un muro de ascensor aquí. Tremendo muro de 30 centímetros de ancho aquí. ¿Ok? Y a mí me llamaban, me decía, ingeniero, acérquese, no sea malito. Y un día fui. Y estaban ahí unos 5 ingenieros en esa oficina. Miren, les cuento la experiencia. Este edificio se les torcía, como es lógico. Pues si yo estoy viendo ya el ancla aquí, o sea, yo no necesito ni ver el modelo. Y tenía una torsión del 80%. Y me decían, ¿qué podemos hacer? Vea, ya hemos hecho como 10 modelos. Habían puesto columnas en estos sentidos, muros así, columnas así. Pero vea, a ese arquitecto le tenían loco porque ya le habían hecho cambiar 20 veces el modelo. Y no lograban enderezar ese edificio. Entonces, cuando me pidieron mi opinión, entonces yo fui y ellos me dijeron, le vamos a mostrar los modelos que hemos hecho. Yo le dije, no, no, no haga nada. Le dije al que estaba en la computadora, le dije, grabe con otro nombre ese modelo. Quítele esto. Verá. Yo le dije, quítele el ascensor. ¿Ok? Entonces le dijimos, quítele el ascensor, déjeme ponerle otro colorcito. Entonces yo le dije, quítele esto de aquí, elimine. No, pero ¿cómo? Quítele el ascensor. Le quitó, córrale por favor, clean, clean, movimientos traslacionales. Primero y segundo modo de vibración traslacionales. Bueno, era un silencio sepulcral ahí. Entonces ahí me dijo el dueño de la constructora, me dice, ¿cómo le va a quitar el muro del ascensor? Yo le dije, yo le pregunté, ¿a usted quién le dijo que los ascensores deben tener un muro de corte alrededor? Y él me dijo, es que siempre se ha hecho así. Compas, esa es la peor respuesta que debe haber para un ingeniero, sí, es que siempre se ha hecho así. Y yo le dije, ¿usted tiene el teléfono, tiene el contacto ya de la persona que le va a poner los ascensores? Claro, llámele y pregúntele si él necesita un muro de corte alrededor de los ascensores. Ese rato le llamó y le preguntó y él le dijo, no, yo no necesito muro. Entonces él dijo, ¿y por qué nos hacen poner muro? Porque siempre se ha hecho así. Entonces, el problema es que siempre usted pregunta, yo hasta ahora no entiendo, he investigado y no entiendo por qué se ponen muros alrededor de los ascensores. Porque antiguamente los ascensores se los anclaba, pero compas, ahora ya en los edificios es diferente. Los edificios tienen acá un elemento fuerte y le jalan con una polea al ascensor. No necesitan nada aquí, más que para un requisito de contraincendios que se puede hacer una mampostería reforzada, nada más. ¿Sí? Dice Carlos Álvarez, acá en Perú se castiga con un coeficiente de sobreresistencia a algunas edificaciones no esenciales. Sí, usted le puede castigar, pero igual va a tener torsión, Carlos. No existe norma alguna que indique que debe utilizar muro de corte en el área de ascensores. Correcto, Carlitos. No conocemos ninguna norma. Yo he investigado y no hay ninguna norma que alrededor del ascensor deba haber muro de corte. Pero usted le pregunta a la gente, dicen, es que siempre se ha hecho así. ¿Sí? Siempre se ha hecho así. Esa es la peor respuesta que puede haber, ¿sí? Miren, este muro costaba $120,000. Se les ahorró $120,000. Y ahora sí tuvieron que poner un poquito. Tenía un poquito de torsión, pero ya con 4 ángulos alrededor del edificio estuvo listo. Se ahorraron $120,000 de aquí. Miren, ese dueño de esa constructora, él dijo, ¿por qué nos hacen poner siempre esto? Y ese es el problema para el que estaba preguntando ahí, ¿no? José Fernández decía, José Fernández preguntó algo. ¿Y cómo soluciona el tema del martilleo? Ah, el tema del martilleo me pasé.
¿Cómo solucionaba? Sí, íbamos diciendo que íbamos a dar las soluciones, ¿no? Bueno, Jesús, yo tengo un edificio aquí, yo tengo un edificio aquí, ¿no es cierto? Con mis pisos, mis losas aquí. Tuve un caso, por ejemplo, que yo tenía un edificio que nosotros estábamos haciendo este edificio aquí, perdón, nosotros teníamos este edificio y nos estaban montando al lado otro edificio de estos. Y yo le decía, me pasaba al lado y le decía al ingeniero, oiga, ¿sí ve lo que está haciendo aquí? Ah, él decía, no, es que mi diseño ya está así. Me fui al municipio, le traje al comisario para que les paren esta obra, les vean lo que me van a hacer, me van a pegar en plena columna. Sí, le citaron el comisario, todo fue, pero nadie, no le van a arreglar, no le va, el arreglo de usted. Bueno, yo, peor que no hacer nada, compadre. O sea, lo peor que usted puede hacer, Jesús, es quedarse viendo y lamentándose, sí. Mm, pueda que lo esté haciendo mal, pueda que a ustedes no les parezca, pero mi criterio fue el siguiente. Mi criterio fue el siguiente. Mi criterio fue poner unos elementos, perdón, ¿qué hice? ¿Qué hice? Mi criterio fue poner unos elementos aquí, así, para que cuando estos se cabecen, le peguen aquí, bueno, le aguante algo y no sea columna corta. Tal vez ustedes no estén de acuerdo, digan, no, pero aquí estoy generando otra columna corta. Sí, pero si usted le saca otra forma más chévere que la mía, chévere. Pero eso fue lo que se me ocurrió mientras ellos subían esto. Tratar de hacer unos elementos aquí. Vino otro y dijo, no, rellénale de estribos a esto. Yo me llevo el concepto que dicen los japoneses, no hay diseño para una columna corta. No hay diseño, ¿sí? Entonces, aquí, no sé, estamos 50 personas escuchando esto, 50 criterios diferentes van a haber, ¿sí? Pero eso fue mi criterio, lo que se me ocurrió hacer a mí. Pero como le digo, Jesús, lo peor que usted puede hacer es quedarse viendo eso y lamentarse nada más, ¿no? ¿Ok? Bueno, terminemos de ver esta parte de las torsiones, ¿no? Entonces, miren, casas pequeñas con torsión, ¿sí? Casas pequeñas, ¿sí? Entonces, no es que tiene que ser, no es que esto le va a afectar solo al edificio, a cualquier casa pequeña le va a afectar esto, ¿ok? Miren esto, ay Carlito se va a reír, esto es Machala, ¿sí? Miren eso. Esto es un claro ejemplo de una torsión tremenda, ¿no? Sí, esto, yo sé que en Machala esto está deshabitado, no sé, les han querido parar cuántas veces, pero eso es de tenerle miedo, ¿no? Es de tenerle miedo a esa cosa. Y nadie, y según me cuentan allá en Machala, yo he tenido la oportunidad de dar cursos por ahí, hemos estado, ¿ok? Entonces, esto es criminal, ¿no? Sí. Licuefacción de suelos, también tuvimos el problema de la licuefacción de suelos, miren, sí, este problema lo tuvimos en la costa, ¿no? Que más que de ingeniería es un problema de geotecnia, ¿sí? ¿Ok? También se usó bastante arena de mar. Miren que corroyó al acero, ¿no? Esto hubo bastante también en la costa, ¿sí? Son, no es que por esto se cayó el edificio, pero es una suma, ¿no? Es una suma de defectos, suma de errores. Acuérdense ustedes, un avión se cae es porque hay una suma de errores, no es por una sola, ¿no? Entonces, igual un edificio colapsa es por una suma de errores que hay, ¿no? Suma de enfermedades. Bueno, aquí tenemos concentración de masas también, vean. Es algo, miren, los arquitectos ponen una masa innecesaria y miren lo que provoca, o sea, está muy bonito su adorno, pero miren lo que provoca, ¿no? Quebró los nudos, sí, son masas innecesarias. Es un edificio, mire que yo lo estoy reforzando en Bahía de Caracas, ¿no? Tiene acá arriba una cisterna, tiene acá arriba una cisterna de 60 toneladas de aquí, mire lo que provocó, ¿no? Miren lo que provocó. Pero hay veces que en cambio una masa arriba me beneficia, ¿no? Sí. Eso hay que hacer un análisis dinámico, ¿no es cierto? Hay veces que yo necesito, en cambio, salir de la zona de resonancia, ¿no? Yo necesito salir de la zona de resonancia, necesito aumentar el periodo de vibración, tal vez. Y para aumentar el periodo de vibración, yo necesito bajar masa, ¿ves? Bajar masa. Pero si en cambio el periodo de vibración lo necesito bajar, rigidizar al edificio, perdón, al revés, ¿no? Si quiero aumentar el periodo de duración es 1 sobre frecuencia, ¿no? ¿Sí? Y la frecuencia que es igual a
K sobre M, ¿no? ¿O estoy bien K sobre M o al revés? Es K sobre M, sí. Entonces, si yo necesito subir periodo de duración, necesito bajar frecuencia. Y necesito, si quiero bajar frecuencia, necesito subir masa. Entonces, a veces nos encontrábamos en edificios en Valle de Caracas, a un edificio se le subió masa, ¿no? Más bien se le subió masa para aumentar el periodo de duración y salir de la zona de resonancia, era, ¿no? Cuando usted se encuentra edificio con poca o ninguna información en planos típico en Latinoamérica, le toca escanear, pero puede comentar eso, su experiencia en ese tipo de trabajo. Sí, la mayoría de veces, Nelson, le toca hacer eso, le toca a usted escanear los elementos y tratar de sacar la información estructural en edificios antiguos. Eso es lo que me tocó a mí, me tocó hacer muchas veces eso, ¿no? Y modelar el edificio, hacer un diseño, un pushover ahí de cómo está trabajado el edificio, ¿no? Es complicado, Nelson, es muy complicado, no es tan fácil la cosa porque son estructuras antiguas, sí, hormigones viejos. Bueno, el hormigón viejo es mejor, pues, ¿no? Pero estructuras antiguas, ¿no? Usadas varillas lisas. Me encontré con muchísimos problemas, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Para eso estamos ahí, para darle. Este es otro problema, compas, muy grave, sí, que tumba edificios, también confinamiento en columnas. Miren, todos sabemos que la distancia máxima entre estribos, 6 diámetros de varilla, ¿no? ¿Sí? Bueno, es 4 diámetros, 4, perdón, D sobre 4, 6 diámetros de varilla o 10 centímetros, el menor de estos tres, ¿no? Pero este es el que comanda, ¿no? 6 diámetros de varilla. Y miren aquí, miren la distancia entre un estribo y otro, miren. Entonces la varilla tiende a hacer esto, ¿no? Por esto colapsan los edificios, por este defecto. Para mí, yo encontré muchos edificios colapsados los nudos por este problema. Separación de estribos, ¿ok? ¿Qué saca usted con un hormigón de 500 aquí si la separación entre varillas es muy alta? Esto se le va a pandear, así de simple es la cosa. Y el edificio colapsa, ¿sí? Colapsa la columna, el nudo, ¿ok? Bueno, y aquí mire fallas en columnas por corte también, pero tenemos miren las distancias también aquí, vean la distancia entre estribos, perdón, se me fue. Miren aquí la distancia entre estribos también, miren, y pasa esto, ¿no? O sea, eso es lo que va a pasar. Antiguamente se ponían estas cosas, se ponían cada 15, 20 centímetros, no se respetaba ninguna regla, ¿sí? Y ahí están las consecuencias, ¿no? Bueno, estas son, sí, falla por pandeo, claro, porque las distancias entre los estribos son demasiado altas, ¿no? No se respetaba, antes no se conocía esto, ¿no? Bueno, columna fuerte, viga débil. ¿Qué pasa si yo tengo? ¿Qué pasa si yo tengo? Miren, no es asunto de ser ingeniero. ¿Qué pasa si tengo una columna así y una viga de este porte? O sea, no necesito ser ingeniero para ver esto, ¿sí? Yo le traigo a un niño de 10 años que tenga sentido común y él sabe que va a ganar la viga porque es más fuerte que la columna. Nada más. Entonces no necesito ser ingeniero, ni hacer cálculos, ni modelos, ni nada. Solo viendo esto. Pero ¿qué pasa si yo tengo una columna muy fuerte y una viga así? Va a ganar el más fuerte siempre. Siempre va a ganar el más fuerte, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos problemas también. Este fue algo muy típico, ¿no? Muy típico. Miren columna, miren esas vigotas para esa columna, ¿no? Termina ganando la viga, nada más. Es muy simple la teoría, ¿no? Construcciones frágiles versus dúctiles, dice, ¿no? Bueno, aquí vamos a la falla del nudo, principal falla de sistemas aporticados. Entonces yo les quiero invitar, miren, a que se fijen en esto, ¿no? Este es un sistema aporticado que vimos. Si yo lo empujo lateralmente, la pared entra en tensión. El nudo trata de mantenerse a 90 grados. Como no lo logra, falla el nudo, la pared entra en tensión, se desprende la pared y colapsa el sistema. ¿Ok? Este es un sistema donde yo ya he hecho, mire, paredes portantes o albañilería confinada, ¿sí? Donde se comporta como un elemento sólido, pues, ¿no? Este es el mejor sistema estructural que puede haber. Como les decía, si yo en vez de esto me hago un muro de corte, sería lo mejor, ¿no? Lo mejor. ¿Ok? Aquí está, miren, siempre falla de nudos. Como les decía, los nudos son los que siempre fallan, ¿no? Siempre, compas. Miren, aquí está, miren esta distancia. Este es un edificio en Bahía que lo estoy reforzando también ahorita. Miren la distancia entre estribos, ¿sí? Miren, y en el diseño estructural, compas, en el diseño estructural estaban los estribos aquí, ¿sí? Y justamente el señor que cuida este edificio ahorita, que está deshabitado,
yo le pregunté, ¿y por qué si en los planos está esto? ¿Por qué no se puso? Él me dice, sí, es que estaba difícil poner ahí, dice. Y miren, ahí no hubo alguien que no sé, que haga algo ahí ese rato, ¿no? Dejaron que el maestro decida y no ponga estos estribos de aquí. Ahí están las consecuencias, ¿no? Un nudo fallado, una articulación ahí. Bueno, siempre fallan los nudos, compas. ¿Hasta qué grado de daño se puede considerar reparar un edificio? Porque no son todos susceptibles a repararse. Lo que yo le digo, Nelson, es que la última opción, si uno es estructural, haga cuenta que usted es doctor, ¿sí? Y le traen una persona, vea que se chocó, está roto las costillas, desbaratado, las piernas destrozadas, usted lo último que hace es matarle, ¿sí? Pero usted trata de salvarle. Claro que esa pregunta que usted hace es muy interesante, Nelson. Si yo encuentro un edificio que tiene 60 años, muy antiguo, y cuesta $500,000 la reparación, $500,000, ya no vale la pena porque ese edificio le quedarán 10, 20 años de vida útil. Pero si es un edificio nuevo que tiene estos problemas, un edificio de 15, 20 años y tiene estos problemas, usted tiene que salvarlo, pues, ¿sí? Yo hice algunas cosas muy interesantes por allá, ¿no? Se salvó muchos edificios que los querían derrocar, ¿sí? Miren, siempre el nudo, siempre va a fallar el nudo. Entonces, este es un nudo fuerte, ¿no? Bueno, otro principal sistema, mire, es falla de paredes, desprendimientos de paredes, ¿sí? Ahora, miren, este edificio en Pedernales, por ejemplo, tuvo desprendimiento de paredes por el mal proceso constructivo que tenemos, nada más, ¿no? Pero daño estructural no tenía y lo querían derrocar, mire, porque causa impacto, nada más. Entonces, yo le decía a la gente de ahí, a eso vamos, a esa parte vamos. Si yo dice, pero lo ideal sería que la pared se desprenda. No, para nada. Miren, yo le decía a la gente, ¿ustedes qué van a hacer con este edificio? ¿Van a volver a levantarlo? ¿Se van a gastar sus $100,000 en poner paredes de nuevo? ¿Qué tal si a estas paredes, en vez de hacerlas ya solo paredes, qué tal si les ponen ya con malla electrosoldada o las ponen ya con varillas? O sea, a este edificio que era porticado, que es el peor sistema que les decía, a este edificio ya lo van a convertir en un sistema prismático, sismo resistente, o sea, un cubo. Entonces, no les costará 100,000. Si ustedes le ponen varilla o malla electrosoldada, en vez de 100,000 les costará 120, pero se olvidan del problema. O sea, conviértanle a este edificio en una caja. Esa era la idea, ¿no? Entonces se hizo, miren, Pedernales se hizo muchos edificios, cajas en Bahía de Caracas, sí. En México sí también, sé también que lo hicieron mucho. Convirtieron edificios en cajas, haciéndoles malla electrosoldada. Miren, esto es puro desprendimiento de paredes, ¿no? Puro desprendimiento de paredes. Y daño estructural no hay, ¿no? Pero esto mata gente, lastimosamente, ¿no? Esto mata gente. Y si yo hubiera tenido estas paredes con varilla o un sistema de mampostería confinada, yo no hubiera tenido este problema. Y el edificio hubiera tenido un mejor comportamiento, ¿sí? Bueno, hemos visto entonces las patologías, los defectos estructurales. Lastimosamente se me acaba el tiempo, compas. Ahora, yo hablo de los detalles sismo resistentes, ¿no? Que yo siempre hago una comparación. ¿Cuáles son los detalles que disipan energía en un edificio? Que disipan energía en un edificio. Yo siempre hago la comparación, miren, de que yo tengo mi casa, ¿no? Y aquí está la puerta de mi casa con su chapa. Siempre hago yo esta comparación. Y viene un ladrón a robar mi casa, ¿sí? Y él rompe esta chapa, ¿no? Pero él abre la puerta y se encuentra con un picaporte que yo le puse aquí, ¿no? Él tiene que irse a su carro de nuevo, regresar con otra herramienta para romper este picaporte. Después abre y se encuentra con esa cadenita que se pone ahí, ¿no? Tiene que irse a su carro de nuevo, regresar de nuevo para traer una herramienta que rompa esto. Logra abrir esto, suena la alarma. Él tiene que demorarse un poco desactivando la alarma. Logra desactivar la alarma, le sale un perro grandote por ahí así. ¿Qué es lo que estoy haciendo, compa? Lo que estoy haciendo es demorándole. Le estoy demorando, le estoy disipando, le estoy cansando. De pronto se cansa o de pronto ya llega la policía, de pronto él se va. Pero ¿qué pasa si en mi casa solamente había esta chapita? Él viene, rompe y entró. Entonces, ¿qué es un edificio sismo resistente? Un edificio sismo resistente es un edificio que es capaz de disipar energía, o sea, cansarle al sismo.
cansarle, esa es la palabra, ¿no? Cansarle. ¿Y cómo le canso? ¿Cómo le canso al edificio, al sismo? El sismo es un grandote que viene a romper mi edificio, tengo que cansarle. Y no es que le he hecho un lindo modelo, ni un análisis, pero al 100% y con todos los detalles. Esto, yo, compa, siempre en mis cursos doy esto, miren. Esto es lo que le va a dar disipación, su edificio va a ser capaz de disipar energía. Las vigas tienen que tener una ductilidad, menos del 1% de acero. Si las vigas tienen más del 1% de acero, ya no son dúctiles, ¿sí? Entonces ya no van a comportarse como una melcocha fría, ¿no? Como un, no sé, un caramelo frío, se va a partir. Patas y ganchos, compas, para mí esto es muy importante y es cosas que aquí no se le da importancia. Los códigos dicen que las varillas deben ser dobladas a un radio. Miren, a un radio, ¿sí? Que dice que este diámetro debe ser 4 diámetros de varilla. Aquí nadie respeta eso. Aquí cogen y doblan a 90 grados los maestros, miren, y cuando ustedes cogen esta varilla, el maestro la ha doblado y la puso en el suelo. En la tarde esto ya está amarillo la esquina. Esto significa que esto ya está fisurado. Esto no sirve. Entonces, si no hace bien las patas y ganchos, no saca usted nada con su modelo. El sismo viene, rompe un gancho de estos que ya está fisurado y se fue al suelo. Otra regla, miren, que el 50% del acero positivo bajo el acero negativo. Esto es una regla fundamental, compas, fundamental, que tumba edificios también, ¿no? ¿Sí? Separación entre estribos, ya lo vimos. Ya vimos las columnas colapsadas porque los estribos están muy separados. Los traslapes en los sitios donde no están los momentos, pues, ¿no? Sísmicos. El primer estribo no debe estar a más de 5 centímetros. Todo esto sale de no, yo diría de la NEC para nosotros los ecuatorianos, pero está en el ACI, ¿no? Aquí está lo que ya vimos, nudo fuerte, viga débil. Pero este chequeo debe ser a mano, ¿no? Nosotros hacemos hojas electrónicas donde chequeamos nudo fuerte, viga débil, sí. Yo no, el problema es que el ETABS o el software solo controla una de las 4 condiciones que debe tener el nudo fuerte. El corte vertical, solo este lo chequea el ETABS o el software que usted ponga, pero la adherencia, el corte horizontal y la separación de estribos, esto no le chequea el software. Entonces, un nudo fuerte debe controlar 4 parámetros, donde el software solo le controla este y la gente se contenta porque ya tiene el chequeo del ETABS. Y eso no es un nudo fuerte, compas. Entonces, nosotros hacemos una hoja electrónica donde chequeamos nudo fuerte, ¿sí? Columna fuerte, viga débil, ya lo vimos, es elemental, ¿no? Y confinamiento de columnas. Estos, yo considero que si usted cumple estos parámetros, su edificio es sismo resistente, ¿sí? Así me venga usted que el hormigón están fundiendo y el hormigón era de 210, pero le hicieron un ensayo y ha salido de 180. A mí, por ese hormigón no se va a caer el edificio. El edificio se cae por estas cosas de aquí. A esto me faltaría, ¿no? Lo que ya vimos, ¿no? Las patologías, torsión, derivas, piso blando, columna corta, a eso súmenle esto, pero estos son los detalles sismo resistentes. Sí, compas, yo les quiero mostrar un último enfoque que puse aquí como para cerrar el tema. Miren, los terremotos no matan a la gente, las malas construcciones son las que matan gente, ¿sí? Esto es un lema que tenemos que tener nosotros, ¿no? Si yo estoy en el peor terremoto del mundo, estoy en un campo abierto, no me va a pasar nada. Pero si estoy en una casa mal construida, que no es sismo resistente, que no va a disipar energía, ahí sí voy a tener problemas, ¿no? Este es otro que yo pongo, miren, siempre estamos en el peor sitio sísmico del mundo, como lo enseñamos al inicio, ¿sí? Estamos en el cinturón de fuego. Construimos el peor sistema estructural, que es el aporticado. Encima le hacemos mal, ¿sí? Por eso digo, si hacemos estos malos sistemas, que es el aporticado, hagámoslo bien, ¿no? ¿Sí? Con todos los parámetros que hemos visto, cuidando que no tengamos torsiones, derivas, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Ok? Yo con eso me estaría despidiendo y les agradecería mucho. Espero que les haya gustado. Espero haber, siempre falta mucho tiempo para hablar de estas cosas. A mí siempre me falta tiempo porque es un tema muy, muy grande, ¿no? Entonces yo les quedo muy agradecidos a todos. Espero que les haya gustado la charla, ¿sí?